Amigos, bienvenidos un sábado más a este su podcast cultural Cinema de los Sentidos. Hoy día no me acompaña Alonso y tampoco estoy en el estudio, pero Alonso hará una aparición breve en algunos momentos y pese a que estoy en mi biblioteca y no en el estudio habitual, será un programa tan entretenido, tan interesante y tan informativo como suele ser. En algunas noticias breves, el día de hoy hay algunas cositas varias par y por comentar. Primero, el director José Méndez, director de la nueva película El caso Monroy, ha sido seleccionado para participar con esta película en el Festival de Cine de Málaga. Recordar que José Méndez es un director laborado y destacado que ha hecho algunas películas como Dioses y sobre todo El Evangelio de la Carne, un destacado director nacional que regresa con su más reciente película. También mencionar, y está disponible en librerías, lo nuevo de Mario Vargas Llosa, Un bárbaro en París, una recopilación de sus textos escritos en su etapa en la que él habitaba en la ciudad francesa. Y son textos específicamente sobre cultura francesa, sobre sus pensamientos, críticas, y estoy seguro que es una delicia para leer. También mencionar, y esto ya es una noticia un poco más importante en nivel de lo que está pasando en torno a la FIL, la Feria Internacional del Libro de Lima. México ha anunciado que no va a ser el país invitado para este año, como se había anunciado, ya lo había sido anteriormente en el año 2004 y 2017, pero no va a ser y no va a participar como país principal invitado para esta edición. Falta decir quién va a ser el país reemplazante, que será la delegación principal que venga al, a la Feria del Libro, pero habrá que estar atentos a lo que dice en los próximos días para saber qué es lo que traerá la FIL. Sin más que decir, esas son las noticias breves que hay el día de hoy. Queda anunciar a nuestro primer invitado, que trata de nada más y nada menos que José Carlos Cabrejo, profesor de la Universidad de Lima y director de la revista de cine Ventana Indiscreta, revista especializada en cine de la universidad, y también conductor del podcast Páginas Indiscretas junto a Ricardo Bedoya, para hablarnos de lo que va a ser dentro de unos días la premiación y la gala de los Oscars 2023, aunque son de las películas 2022, para hablar más en detalle de las principales películas, qué lecturas tiene y cuáles parecen ser las favoritas y nominadas. Y no se nos pierda que después de la entrevista vendrá Alonso con un invitado especial. Así que lo dejo con la entrevista. Bienvenido, profesor Cabrejo, hoy día a Cinema en los Sentidos. Encantado de estar nuevamente aquí. Un gusto tenerlo. Vamos a hablar de diversos temas como ya conversamos previamente, pero empecemos con lo que se viene la próxima semana, si no me equivoco, que son la gala de los Oscar. Y lo que me iba a preguntar, ¿no? ¿Tienen alguna relevancia los premios del estilo mejor película, mejor director, fuera de algún tipo de bombo publicitario? No, la verdad que no tiene ningún valor. Digo que no tiene ningún valor, digamos, un valor profundo, vamos a decir, un valor especial en cuanto a que el Oscar, mi primera impresión es que realmente no logra reconocer necesariamente lo mejor que se está haciendo en el cine mundial. Por ejemplo, hay una nominación en el Oscar a Mejor Actor a Paul Mescal de After Sun, ¿no? Que me parece una película superior prácticamente a cualquiera de las películas que están en la categoría de Mejor Película. Es por dar un ejemplo. Y para mí, en todo caso, si hay un valor del Oscar, es que permite que películas que si no fueran por esa nominación no llegarían a la cartelera. Eso es lo que yo agradezco el Oscar, ¿no? Entonces, una película como Tar creo que no llegaría a salas comerciales si no fuera por la nominación al Oscar. Eh, y por supuesto, Tar es una película interesante, ¿no? Eh, o la última película de Sarah Polley, ¿no? Ellas hablan, tampoco es una película que, bueno, quizá no me gusta tanto como Tar, pero igual tiene asuntos interesantes y no llegaría si no fuera por esa nominación al Oscar. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? No es que en el ámbito de los festivales, ¿no? Que el Festival de Cannes siempre haga las cosas correctamente, ¿no? Pero No, siento que por el tipo de películas que incluye
Sí, digamos, es un festival que muestra, digamos, una diversidad expresiva, muestra, digamos, muestra inclusión a propuestas más arriesgadas que el Oscar, ¿no? Entonces, por eso, en esencia, yo creo que el Oscar no tiene mucho valor más allá de la cobertura periodística, de la alfombra roja, ¿no? Y bueno, de las ventajas con lo que podemos ver en las salas, ¿no? De ahí no tiene mayor valor el Oscar. Es interesante porque a mí también, por ejemplo, la aparición de Paul Mescal me pareció sumamente sorprendente. Y creo que diría, junto con la presencia de Al Quiet, o pues, nada en el frente, creo que son las más grandes sorpresas entre las nominaciones, porque creo que nadie esperaba una nominación tan grande para la película alemana. Pero también Ujú. me iba a hablar de algo que se suele llamar Oscar Bates, o que en español sería, digamos, las películas que fueron ninguneadas, que son las más interesantes, ¿no? Muchas Sí. películas del sistema americano, del sistema de Hollywood quedan a veces fuera. Lo que me iba a pensar, ¿por qué se terminan excluyendo películas como Nope o como Babylon? Se tienden a ser películas a veces más interesantes o con trasfondos más ricos que otras películas que pueden ser nominadas. Eh, en el caso de Babylon, intuyo que es que, además, que es una película que a mí me gusta, me parece realmente interesante y más interesante que varias de las que están nominadas a mejor película, pues yo creo que es como una suerte de espejo de Hollywood, ¿no? Y probablemente eso les incomode mucho, ¿no? Creo que muestra una dimensión muy oscura y cruel de Hollywood. Sin contar que, claro, creo que Babylon es una película que de alguna manera eh, se burla de Hollywood, de sus criterios o de esta supuesta moral, ¿no? Que de pronto se trasluce en la academia, ¿no? Hay una secuencia muy interesante en Babylon, ¿no? Que es cuando conversan con este personaje que es el músico, ¿no? Que es un personaje de color, ¿no? Y aparecen estos personajes así de pinta sofisticada, ¿no? Y un poco le hablan de qué le parece la inclusión de personajes como él, ¿no? Pero digamos, Babylon creo que muestra esa forma tan impostada, ¿no? De querer venderse como inclusivos. Y digamos, eso desemboca en la secuencia en que el personaje Margot Robbie termina pues vomitando, ¿no? Sobre estos personajes muy bien vestidos, ¿no? Entonces creo que, digamos, estos excesos y esta mirada tan crítica a Hollywood debe ser lo que probablemente les moleste, ¿no? Y que de pronto, pues, no sé, las otras películas les puede parecer menos ofensiva. Y mencionaste otra película aparte de Babylon. Dijiste No, Babylon. era no, 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 de claro, no, es una Jordan Peele. película Jordan Peele. interesantísima. Creo que es la película que más me gusta de Jordan Peele, que es un realizador que dentro del ámbito del fantástico en Estados Unidos me parece indudablemente uno de los más interesantes, más atractivos, y como, digamos, haciendo una película que juega, digamos, a recursos mínimos, ¿no? Como la entidad esta que aparece al final de la película, que no quiero describirla mucho, porque probablemente alguien nos está viendo, nos está escuchando y no la ha visto, aparece esta entidad, pero que parece pues una entidad salida de una película de serie B. Entonces, como con esta idea de los mínimos recursos, hace una película tan atractiva, con imágenes tan poderosas, pero quizás el hecho de que la vean de esa manera, ¿no? Como que es una película de entretenimiento puro, quizás eso hace que no la tomen en cuenta, ¿no? Aunque curiosamente sí está, digamos, Top Gun, está Avatar, que además han sido películas muy exitosas, ¿no? Pero, digamos, ahí se abren esas interrogantes, ¿no? ¿Por qué no aprecian una película como Nope, ¿no? ¿Por qué termina siendo relegada? Y de hecho, el Cuando, cine, a mi parecer, Nope tiene, creo, entradas más interesantes en ciertos aspectos que Top Gun y Avatar, por dar un ejemplo. déjame recordar que además que muchas del cine de género fantástico o terror suele ser también bastante relegado por esa clase de premios, si no me equivoco. Sí, sí, y no solo no son el Oscar, ¿no? Incluso cuando ves la encuesta que hizo
Sight and Sound, de las mejores películas de la historia. En el top 100 el terror estaba prácticamente excluido, ¿no? Y, Recién cuando han curios- publicado el top 250, ahí han aparecido las películas de terror. Eh, y pero sí, curiosamente, hay esta relegación, ¿no? y curiosamente la única de terror que aparecía, me parece que en la de críticos, era justamente una de Jordan Peele, que era Get Out. Get Out, sí, Get Out. Y no Después aparecían, aparecían otras, ¿no? sí, no aparecían tantos clásicos, ¿no? Del terror, de John Carpenter y ese tipo de cosas. Sí, ya recién como en el puesto ciento y pico aparecía The Thing. Y por ahí estaba también Suspiria o Masacre en Texas. Entonces sí, siento que hay un poco eso, ¿no? Cuando en realidad es un género que es fascinante. Es un género no solo popular, ¿no? Porque es algo curioso, tú lo puedes ver en las salas comerciales y en plataformas, ¿no? Que siempre hay películas de terror. Todas las semanas se estrena película de terror. Pero es un género que siempre ha dicho cosas muy interesantes sobre la situación social, política. Entonces es un género que tiene esa capacidad de decir cosas muy interesantes sobre el mundo, pero parece pues que en el Oscar no tienen ojos para eso, ¿no? A veces me llega a pensar si no existe cierto esnovismo de parte de la academia, de cierto sector, de la crítica también, por ejemplo, por la cuenta de la crítica, que tiende como a dejar en un segundo plano el cine de ciertos géneros. Sí, claro, y si, si es más popular, peor, ¿no? Porque en el fondo creo que para la lógica snob, con más ganas, termina siendo un género relegado, ¿no? Siendo un género que digamos, sigue ahí con fuerza, ¿no? El género terror no es un género que ha tenido el mismo destino, por ejemplo, que el western, ¿no? Que no es un género popular en la actualidad, ¿no? Cuando se han estrenado, digamos, películas que se acercan a los rasgos del western en las últimas décadas, pienso, por ejemplo, en El Llanero Solitario, ¿no? No le fue particularmente bien, ¿no? Más bien, las series o las películas que son exitosas son las que reprocesan el western, ¿no? Pues, o sea, en apariencia no son westerns, pero cogen parte de su estética, ¿no? Pienso, por ejemplo, en series como Breaking Bad, ¿no? Creo que es una serie muy elocuente en ese sentido, ¿no? De la presencia que tiene el western o la influencia del western en el cine Tarantino, ¿no? Eres una vez en Hollywood es una película que ha tenido nominaciones al Oscar en su momento y que tiene una sensibilidad de western muy profunda. Entonces, digamos, el western está presente de esa manera, una manera semi-invisible, vamos a decir. Mientras que el terror es muy popular, ¿no? Tiene gran acogida, ¿no? Entonces creo que en estas listas o en el Oscar hay pues ciertos prejuicios, ¿no? Y no, realmente no se ponen a ver estas películas más allá de la mera idea del entretenimiento para ver que son películas realmente muy interesantes y que siempre el terror es un género que en el paso de la historia ha permitido, digamos, decir cosas importantes sobre lo que pasa en nuestra sociedad. Dentro de las 10 nominadas a mejor película, ¿tiene alguna preferida o alguna que destaque más entre las otras para usted? Sí, los Fabelman. O sea, yo ayer terminé de ver todas las películas que están nominadas en la categoría de mejor película. Claramente la película que más me gusta es Los Fabelman, ¿no? Creo que es una película, por un lado, muy íntima, es una película en la que sí, ¿no? Digamos, los tintes autobiográficos son muy claros y en las manos, pues, de un director tan experimentado como él, como Spielberg, pero que además, digamos, sobre esa visión nostálgica, sobre esa forma de recrear su vida familiar, la relación con la madre, el despertar sexual, ese tipo de cosas. Digamos, el personaje principal de Fabelman creo que le da a Spielberg la posibilidad de reflexionar sobre el propio cine, ¿no? Sobre el cine y la forma en que puede detectar lo oculto, lo clandestino, lo íntimo, ¿no? Y cómo lo plasma en la imagen, pero también en la forma en que pues el cine recrea la realidad, ¿no? Entonces, es realmente el título que me parece más interesante, el que más ha calado en mí, y claramente para mí, de todas esas películas, es mi favorita. Otra cosa que quiero mencionar es que, sí, me lo mencioné al principio, ¿no? A veces
alguna película da la sorpresa y se puede poner en el ojo del espectador, digamos, llega a salas, digamos, o la propia nominación a Paul Mescal, que es algo que uno a veces no espera y se da y puede hacer que esa película adquiera un interés para un público más grande, ¿no? Y creo que dentro de eso, las nominaciones a películas extranjeras siempre son a veces lo más refrescante que hay dentro del Oscar. Y yo sentí una sorpresa y al ver dos películas dentro de la lista, que fueron The Quiet Girl y EO, que me parecían películas tal vez fuera del radar más mainstream de las referencias que podía tener el Oscar, y que me parecen películas muy interesantes. ¿Me puede comentar estas dos películas que creo que son a veces de las más distintas en su forma de tratar la cinematografía dentro de lo que ofrece estos premios Oscar? Bueno, esas dos películas no las he visto todavía, no las puedo comentar, pero digamos, sí lo que te podría decir es que en la categoría de mejor película extranjera siempre han aparecido títulos muy curiosos, muy interesantes, y que a veces, claro, ¿no? Aparecen estas películas que pueden estar nominadas a mejor película y también en dicha categoría, ¿no? Estoy pensando en Parásitos, estoy pensando en Drive My Car, que Amour son también hace unos años. bien, entonces son títulos fuertes, ¿no? Que ganen o no ganen el premio a mejor película, si es que lograron esa nominación, digamos, sí, yo creo que muchas veces ahí el Oscar logra tener en consideración títulos que son realmente atractivos, ¿no? El caso de Parásitos, creo que Parásitos es la edición del Oscar de Parásitos me pareció la más interesante porque eran películas de altísimo nivel. No estaba Parásitos, pero estaba también Eres una Érase vez en una vez Hollywood, en Hollywood, el está irlandés. es de Scorsese. Creo que ese es esa de las últimas ediciones creo que ha sido la más interesante, ¿no? Que realmente ha incluido a directores de peso, películas de altísimo valor. eh, y claro, y el caso de Parásitos, que por supuesto es un caso extraordinario porque es una película compleja. Se nota ahí la formación sociológica de Bong Joon-ho en esa película, pero a la vez la película no deja de ser entretenida, no deja de jugar con los códigos del género. eh, entonces, digamos, tiene, digamos, todos los elementos que le pueden haber permitido alzarse con varias estatuillas. Eh, pero nada, esta edición, viendo las películas de esa categoría, no, sí, ya hay películas interesantes, pero digamos, me quedo mejor con el recuerdo de aquella edición, ¿no? En la que gana Parásitos. Claro. Para terminar el tema del Oscar y antes de pasar a la última edición de Ventana, quería preguntar, ¿a qué crea que se deba todo el boom y arrastre que parece estar teniendo todo en todas partes al mismo tiempo? La película de los Daniels, que Ujú. pareciera ser, al menos por la tendencia previa, la gran favorita, ¿no? Sí, sí, digamos, por lo que uno puede leer, ¿no? De los reportes, de algunos medios de comunicación sobre las predicciones que se están haciendo, todo indicaría que todo en todas partes al mismo tiempo va a ganar el premio a mejor película por varias razones. Primero, que es una película que ha sido muy exitosa. Creo que parte de su éxito también es porque juega con un tema que está muy de moda, que es el tema del multiverso. El tema del multiverso obviamente se conecta a la popularidad de las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Pero acá es interesante cómo la película toma este tema del multiverso y lo enfoca de otra manera, ¿no? Mezclando géneros, haciendo pues que justamente estos personajes de la película transiten de un mundo a otro, ¿no? Tienen como otros dios, y lo hace pues de una forma muy lúdica y desfachatada, ¿no? Pero creo que la nominación tiene que ver con un aspecto que me gusta menos de la película, ¿no? Que, digamos, la película se va construyendo de tal forma que al final termina dando esta suerte de mensaje de empatía, ¿no? De entendimiento del otro, que no está mal, ¿no? Pero siento que es como un giro de la película calculado justamente para, por ejemplo, ganarse por lo menos alguna nominación a los premios Oscar, ¿no? Entonces hay ese tipo de películas que uno las siente muy calculadas, ¿no? A diferencia de Fabelman, ¿no? Por eso me gusta Fabelman. Fabelman siento que es absolutamente espontánea, ¿no? Creo que es una película que la ha hecho no pensando en el Oscar, pensando en que quiere hacer una buena película.
Entonces yo no siento eso en todo, en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Siento que el cálculo se siente de forma demasiado pesada en la película, eh, incluyendo el hecho de que, claro, juegan con el multiverso, ¿no? Entonces creo que hay una serie de factores ahí que explican el hecho de que probablemente se lleve el premio a mejor película. No estoy diciendo con esto que sea una mala película, es una película interesante, ¿no? Al menos tiene este lado, como decía, juguetón, ¿no? Que no tienen otras películas de la categoría. Pero sí, siento que bajo este revestimiento de película distinta, estas películas de pronto que pueden ser más solemnes, ¿no? En el Oscar, ¿no? En el fondo hay un discurso ahí que creo que ha buscado conectar con los gustos de la academia. Entonces sí, por ahora la sensación que tengo es esa, ¿no? Que en efecto va a ganar esa película y o por lo menos se va a llevar varias estatuillas. Ahora que el tiempo es un poco corto, quería entrar al, a la última edición de Ventana, Indiscreta, la revista, que está dedicada al cine de explotación y preguntar para quienes no lo sepan, ¿qué es exactamente el cine de explotación? Bueno, sí, bueno, acá por si acaso tengo ya la versión impresa, ¿no? Que se ve una imagen de la película Suspiria, ¿no? De Dario Argento. Bueno, el cine de explotación es un cine que tiene una dimensión que algunos podrían llamar sensacionalista, ¿no? Porque lo que hace es como exaltar ciertos temas que pueden ser censurables en ciertos ámbitos, ¿no? Puede exaltar el asunto del sexo, puede exaltar el asunto de la violencia. Normalmente lo que ha pasado con las películas de explotación es que, digamos, se atraía al público a las salas de cine a ver estas películas con afiches, ¿no? Que hablan de eso, ¿no? Películas, digamos, donde podía haber estas formas abyectas, ¿no? De expresión del humano. Eh, pero, digamos, hay otras capas también en el cine de explotación, ¿no? Como, por ejemplo lo que se ha visto en el cine popular italiano, digamos, segunda mitad del siglo XX, digamos, cómo es que ellos, por ejemplo, se apropiaron del western y crearon su propio western, que es lo que llaman algunos el spaghetti western, ¿no? Que además también, no, para jugar con la lógica de lo que decía, ¿no? De pronto en este western a la italiana uno encuentra más violencia, ¿no? Los personajes tienen una moral más ambigua o dudosa, y por supuesto lo que podemos encontrar también en ciertas formas del terror, ¿no? Exceso de desnudos, sangre en abundancia, digamos. Esas son algunas de las características que puede haber en el cine de explotación, que de alguna manera todavía existe, ¿no? Justo hay un artículo sobre la J-exploitation, ¿no? El cine de explotación que se hace en Japón, además mostrando, digamos, situaciones donde hay exceso de gore, ¿no? Pero con estas extravagancias, ¿no? Que se ven Ejemplo, en ese país. me lleva a pensar en un director como Sion Sono, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, No, en todo eso. O alguna película como Battle Royale, que son esos sí. grandes películas de gore japonés. Pero también para entrar un poquito más en detalles, algo que me parece muy interesante es que la explotación tiene muchos como subgéneros. Está el Black Exploitation, el Witch Exploitation, el J Exploitation. ¿A qué se debe todas estas ramificaciones de la explotación? ¿De qué es rentable, no? Yo creo que siempre se vende muy bien aquello que parece ser moralmente censurable, ¿no? Que podría ser prohibido, ¿no? Creo que eso es algo que tiene que ver con el asunto del morbo, ¿no? Creo que la idea del morbo es muy importante para hablar del cine de explotación. Entonces, por eso aparecen estas ramificaciones, ¿no? Que incluso tienen que ver con países, ¿no? El Canusploitation, ¿no? El cine de explotación que se hacía en Canadá, o el Exploitation, ¿no? Que es la explotación que se hacía en Australia. O sea, a veces un poco esta idea de lo que se puede hacer por países. Entonces creo que eso es algo que siempre ha jalado, incluso acá ha habido sin explotación también, ¿no? Por ejemplo, una película como El Inquisidor, una película de terror, si no me equivoco, de los años 70, ¿no? Donde se habla de una secta que tortura mujeres, ¿no? En un lugar que muchos deben conocer, que es el Castillo de Chancay, ¿no? Entonces aparecen mujeres desnudas y torturadas, ¿no? Entonces es algo que siempre
siempre ha llamado la atención del público, ¿no? Quizás lo más interesante es, como el caso de Sion Sono, o retrocediendo más, el caso de Dario Argento, como sobre esos rasgos de la explotación ellos han creado un estilo, ¿no? Hay una estilización de estos típicos componentes del cine de explotación, y por supuesto también lo vamos a ver en Tarantino, ¿no? Tarantino me parece un director fundamental para pensar en estas formas o nuevas formas de lo que ha sido el cine de explotación, ¿no? Solo que él crea como su versión, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en Jackie Brown, ¿no? Que es su acercamiento al Blaxploitation, ¿no? Que el cine de explotación que se hacía con personajes de color en Estados Unidos, ¿no? Pero obviamente él No, coge eso y hace algo absolutamente tarantinesco, ¿no? Algo que y solo él lo podría hacer de esa forma. y además el manejo del gore y el exceso de sangre es algo muy tradicional en el cine de Tarantino. O sea, esos elementos como son parte Correcto. de su estética. Así es. Entonces eso, ¿no? Tarantino, estoy pensando, por ejemplo, también en algunos directores franceses, ¿no? En Bertrand Mandico, estoy pensando en Jean González, ¿no? Que hacen como apropiaciones también muy singulares del cine de explotación, ¿no? Como son directores, por ejemplo, que se acercan al giallo, ¿no? Que es esta suerte de thriller a la italiana, ¿no? Y cogen un poco esa estética estilizada, pero también para mostrar cuerpos mutilados, ¿no? O violencia muy gráfica. Entonces, eso es interesante también. Eso es un poco, hablar de cine de explotación es hablar también de algo parecido a lo que pasó con el western, ¿no? Que el cine de explotación es algo que, digamos, ha ido mutando de muchas formas en la actualidad. Se puede seguir hablando en sentido estricto de cine de explotación, pero también de cómo algunos directores que pasan por festivales importantes procesan la explotación y hacen algo a su modo. O sea, pensemos, por ejemplo, en la película Titán de Julia Ducournau. Ya, la Claramente Palma tú de Oro ves del año ahí, pasado. sí, 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 ves la clara influencia del cine de explotación, porque además, claro, su referente es Cronenberg, ¿no? Y las primeras películas de Cronenberg son películas de explotación, ¿no? O sea, hablar de Videodrome, hablar de Parásitos Mortales, son películas de explotación. Lo que pasa es que desde la mirada singular y extraordinaria del cuerpo que tiene David Cronenberg. Entonces, la existencia de cine de explotación no necesariamente es el equivalente a hablar de un cine mal, ¿no? Por supuesto que hay mal cine de explotación, pero ha habido un cine de explotación que realmente ha sido extraordinario, ¿no? De la mano de directores como Cronenberg o George Romero, ¿no? Lo que hizo en La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo. Y cómo, digamos, esa violencia o esa visión tan descarnada del mundo, ¿no? Se ve en muchas películas actuales. Entonces, digamos, el número está ahí para eso, justamente, ¿no? Reflexiona sobre lo que ha sido y lo que sigue siendo la explotación en sus distintas encarnaciones y en sus distintas como diseminaciones, ¿no? En la influencia que el cine de explotación ha tenido en algunos directores actuales. Para cerrar, porque además el tiempo es corto, ¿por qué cree que ha en cierto momento tenido tanto éxito el cine de explotación? ¿Cómo me dices? ¿Cree que en cierto momento caló tanto en el público, o sea, tuvo tanto éxito comercial el cine de explotación? O sea, yo creo que es por lo mismo, la misma atracción que hasta ahora tienen los diarios sensacionalistas, ¿no? Estos diarios que siempre han ofrecido pues temas policiales, ¿no? Temas escabrosos, ¿no? Y cómo se han regodeado en eso, ¿no? Creo que en líneas generales ese es el enganche, ¿no? O sea, el ofrecer contenidos extremos, ¿no? Por eso, fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con una película como Holocausto Caníbal, que además se crean historias sobre eso, ¿no? Quizás ahora dirían fake news, ¿no? Sobre lo que pasó con Holocausto Caníbal, que además es una película que se comenta en el número, que dice que incluye una parte como de fan footage, pero que es falsa, ¿no? Claro, Pero durante décadas corrió la historia de que las muertes de los personajes ahí, digamos, a manos de una tribu en la selva, eran muertes reales. Tal es así que el director pasó por un juicio, ¿no? Pasó por un juicio y lo acusaron si es que estaba implicado en la muerte de estas personas, pero estas personas no existían, ¿no? Eran personajes. Eh, y bueno, también cosas que ahora pues son prácticamente impensables, ¿no? El Holocausto Caníbal también se muestra la muerte de animales, ese tipo de cosas. Pero, digamos, Holocausto Caníbal, por ejemplo, es una película fundamental para pensar con lo que después ha pasado con esta variante fan footage de cierto cine de terror. Entonces,
nada, creo que le debe venderte como algo extremo, algo hasta inmoral, ¿no? Lo que ha hecho que la gente vaya pues a ver esta clase de películas. Pero más allá de eso, creo que hay un valor, ¿no? Que es la influencia o el hecho de que a pesar de estos contenidos tan duros o impactantes. Jessica y Carlos, bienvenidos a Cinema en los Sentidos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Alonso. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, creo que la primera pregunta tendría que ser para Jessica, que es la editora, digamos, la directora de Delirio. El nombre, en principio, y luego que nos expliques un poco por qué nace Delirio. Bueno, delirio obviamente alude a a la flor. Ajá. Pero, perdón, Alonso, ¿tienes como una resonancia o soy yo? Muy leve, una resonancia muy leve. Ya, entonces lo ignoro. Ya. Delirio alude en principio a la flor, pero digamos, es un juego que pretende asociar la belleza al trabajo de producir libros. Y bueno, la editorial busca eso, ¿no? Tratar de recordarnos que en el caso de los libros para niños, para jóvenes, y hoy en general de los libros modernos, estos pueden ser doblemente artísticos, ¿no? Tanto por el texto que contienen como por las ilustraciones, el formato y los demás elementos paratextuales que uno puede añadirle al libro como objeto. Claro, porque hay una tendencia marcada, ¿no? En el libro infantil y el libro juvenil, a siempre tener este valor agregado de la ilustración, o son libros en los que el diseño juega un papel muy especial, muy intenso, más que en un libro, digamos, convencional. Así es. Digamos, hablamos normalmente de la vocación del escritor, pero poco hablamos de la vocación del editor, ¿no? Y en tu caso, Jessica, tú vienes ya con un bagaje muy interesante, has trabajado para varias casas editoriales, has estado a cargo de muchas ediciones, eres autora también, igual que Carlos, de libros para este público. La idea de dar el salto, de crear, Ujú, aunque editar es una forma de crear también, ujú. pero distinta, ¿no? Así ¿Cómo, es. cómo se da ese salto, ese tránsito? Creo que por un lado se debe a mi propia trayectoria, ¿no? O sea, soy maestra de formación, aunque me he especializado en literatura y he ejercido también la crítica literaria. Entonces, el espacio editorial al que llegué en realidad como asesora de contenidos hace mucho tiempo, me permitió experimentar con el libro, digamos, desde una mirada diferente, ¿no? O sea, Ujú. dejar de pensar solo en el texto, sino en que cuando es un objeto, representa una experiencia para un lector. Entonces, es una propuesta diferente, donde pueden confluir varios códigos. Yo también tengo, digamos, pasión por el cine, por el teatro, por las artes visuales, y, y el espacio editorial me atraía porque me permitía, digamos, ejercer creativamente en todos estos ámbitos. Tras la pandemia y por un repliegue de las grandes editoriales, vi un espacio, una oportunidad ahí de empujar un sello que pudiera permitirse alejarse un poco de las presiones que ejercen los planes lectores, ¿no? Dirigirse solo al ámbito escolar e intentar hacer libros diferentes. Muy bien. Y eso fue. Carlos, quienes te conocemos, pues sabemos también de tu amplia trayectoria en la crítica, en la docencia. Has publicado un libro de cuentos, eventualmente has publicado poesía, una novela también, y de pronto vuelcas tu interés en escribir libros para jóvenes. Te haría la misma pregunta, ¿cómo se da ese salto? ¿Cómo decides comenzar a enfocar tu actividad creativa
en un público como el juvenil? ¿Qué te empuja a eso? Mira, yo siempre rehuí enseñar a jóvenes, muy jóvenes, es decir, los de secundaria o menos los de primaria, porque me parecía que no podía sintonizar muy bien con este público, digamos. Ujú, Pero fue a partir de una experiencia con Jessica, que fue La Zona Invisible, ujú, eh, que vi que podía, sí, por lo menos para un público de jóvenes, digamos, de 13, 14, 15 años. Porque a ella el editorial Norma le pidió incluir en uno de los textos escolares que estaba elaborando un relato de ciencia ficción que ya no tuviera derechos de autor. Es decir, que fuera anterior a, no sé, 1930 o algo ajá. así. Algún Eh, clásico probablemente. un clásico que no estaba disponible, porque si no había derechos de autor, había derechos de traductor. Claro. Y tú sabes que en el Perú la ciencia ficción es muy reciente. Entonces, tanto busqué yo ayudándola en internet que finalmente me cansé y le dije, ¿por qué no escribes tú una página? Porque eso es lo único que te piden, el comienzo de un cuento de ciencia ficción. Y entonces ella lo escribió, me lo mostró, a mí me pareció interesante y le dije, sí, sí, está bien, ofrécelo para que lo coloquen ahí en el libro. Y después el propio editor de Norma le dijo, mira, esto da para una pequeña novela o algo, quizás un cuento, desarrollalo. E insistió varias veces, ¿no? Entonces, Jessica, quizás por inseguridad, todavía no había escrito nada de literatura infantil, me dijo, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Entonces, a mí me gustó la idea y empezamos a trabajar. Pero eso es para jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. Adolescentes ya, Eh, digamos, ¿no? adolescentes. ¿Y cómo me relacioné con el mundo de los más pequeños? Por mis hijos, porque yo tenía que contarles cuentos en la ida y venida del colegio, que eran 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Y ellos no admitían cuentos repetidos. Entonces, todos los días Eran inventaba un pequeño cuento, ¿no? un Y público ahí exigente, ¿ah? ¿Ah? un público exigente como el que más, ¿no? Porque se sentían con mucha confianza. Y entonces incluso creé una serie, la del mono Cecilio, ¿no? Inventé este personaje y lo hacía protagonizar una serie de aventuras. Entonces, cuando hice esto, vi que podía sintonizar con niños como mis hijos en ese momento de 6, 7 años. Entonces empecé a bajar el rango de edad hasta que llegué actualmente a Hip Hip, el hipopótamo, que es Claro. para una edad muy temprana, ¿no? No sé, quizás 5, 6, 7 años. Vi que sí podía hacerlo. Entonces, como puedo hacerlo, lo hago. Pero por Claro. supuesto, no descuido la escritura de literatura para adultos, ¿no? Solo que esa Claro. toma más tiempo y tiene otras características, ¿no? Ahora, hay una especie de mito, yo intuyo que nace de personas que quizás no tengan tanta relación con los libros. Y este mito dice que los libros para niños y para jóvenes deben enseñar cosas, deben tener un propósito moral, deben estar basados, pues, en la enseñanza de valores. Y sin embargo, uno revisa los libros que normalmente se publican para este público. Y por un lado hay una insistencia muy grande en el juego, pues es el gran atractivo, que el lenguaje invita a jugar. Y por otro lado, en el caso de los ya de los lectores un poco más grandes, daría la impresión de que la acción es el gran motor de todo. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo siempre he sido contrario a que se trate de enseñar valores, porque la literatura infantil no es una literatura de autoayuda ni nada parecido. Al niño hay que darle historias que le entretengan, Ujú, que le hagan pensar, es decir, que le planteen preguntas, que le planteen inquietudes e incluso que le planteen miedos.
para que él mismo lo responda. El niño es mucho más inteligente, hábil de lo que uno supone. Y estoy seguro de que si se le dan lecciones específicas, las va a rechazar, vamos a crear más bien una suerte de reacción contraria. Ahora, yo sí estoy seguro que toda literatura finalmente es útil, pero en un sentido muy amplio. Nos enseña cosas sobre el mundo al hacernos vivir otras vidas. Al cuestionarnos de alguna manera, porque nos presentan historias diferentes a las que nosotros conocemos, a las que estamos acostumbrados. Yo siempre recuerdo una opinión de un hispanista que decía que Don Quijote, con toda su complejidad, sin embargo, era entendible por los niños, porque ellos se daban cuenta de la complejidad del mundo, viendo que una persona, un personaje como Don Quijote, que es atrabiliario, violento, ridículo, sin embargo, también puede tener momentos sublimes. Entonces, que el mundo es complejo sería una de las lecciones que sacaría el niño de Don Quijote. Claro, y que Entonces, nada es blanco o negro, ¿no? Que todo tiene matices. exacto, Claro, exacto. claro. Ahora, tengo una pregunta para los dos y me gustaría comenzar por Jessica, y es lo siguiente. Yo recuerdo cuando era incluso estudiante universitario todavía, uno visitaba cualquier librería de Lima, de las que había en los 80, y prácticamente el libro infantil era casi una excentricidad, ¿no? Hoy, sin embargo, no hay una librería que se respete que no tenga por lo menos una sección pequeñita con libros infantiles y juveniles. ¿Qué dirían ustedes que ha ocurrido para que este cambio se dé? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 o 30 años que de pronto las librerías han visto que había un público descuidado, que este público es muy demandante y que cada vez exige productos novedosos? Eh, ¿Por qué ha ocurrido este auge, esta especie de boom? ¿Cómo ves esto, Jessica? Lo he respondido, o sea, creo que en parte ha respondido a la pregunta, ¿no? Ha habido una toma de conciencia de que hay unos grupos lectores que son muy abiertos a la experimentación, a las historias en general, y entonces empezó a responderse a esta demanda. Tengo la percepción de que comienza por separado, o sea, que al lector infantil se le empiezan a brindar una serie de libros como alternativa a los clásicos, y que a los jóvenes más bien se les empieza a dar un tipo de literatura que tiende a problematizar algunas cuestiones sociales, y que eso de pronto confluye, y que no ocurre solo en el mundo editorial, ocurre en el cine, en la música. Entonces es un fenómeno general, digamos, que descubre un nicho, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, hay un público que puede ser cautivo y se le va ofreciendo cada cierto tiempo novedades, ¿no? En este campo específico del libro. Ahora bien, que no nos confunda, o sea, nosotros vemos secciones de libros para niños y jóvenes, y eso no quiere decir que necesariamente haya una industria, digamos, muy pujante de libro infantil en el país. Ahora mismo, o sea, hay mucha editorial independiente que está apostando por algunos títulos para este público, pero no lo puede hacer con el mismo empuje de las grandes editoriales. Un legado que nos han dejado algunas transnacionales es que han ayudado a abrir el mercado, han potenciado autores, han creado autores en algunos casos, han profesionalizado también a ilustradores, por ejemplo, pero a la primera gran crisis, como fue la pandemia, dejaron de publicar textos locales, porque es más rentable a veces importar. Entonces, estamos en un momento creo que delicado. Por un lado, parece que tenemos un horizonte por ampliar, pero por otra parte hay mucho autor que no sabe ya dónde llevar sus libros, ¿no? Y entonces hay más autores que oportunidades de publicación ahorita. Claro. Carlos, ¿qué nos puedes Yo decir? pienso que
tiene que ver mucho con el descubrimiento por parte del mercado de la figura del niño. No sé en qué momento del siglo XX los productores no solo de niños, de libros para niños, sino de otros productos, se dan cuenta de que el niño es un consumidor, no con sus propios medios, sino a través de los de sus padres. Claro. Recuerdo haber leído un artículo en que se decía que el gran cambio en la publicidad de la venta de automóviles, creo que fue en los años 50 del siglo pasado, se dio cuando ellos descubrieron que quien finalmente decidía por qué auto comprar no era el padre que estaba interesado en la mecánica. Y el énfasis se ponía entonces en la publicidad en esos aspectos, sino eran la madre y sobre todo los niños. Y eso se puede ver en una librería. Si un padre de familia va con su hijo y está dispuesto a comprar un libro, no lo compra para él, si solo tiene para un libro. Lo compra para el niño, porque el niño es exigente, ¿no? Y es difícil resistirse al pedido de un niño, sobre todo sabiendo que es algo que le va a hacer muchísimo bien. Entonces, Claro. ahora hay muchos libros para niños en relación a los que yo tuve en mi época. En mi época no había libros para niños, por lo menos ilustrados, ¿no? La ilustración más numerosa era la que hacía aparecer un dibujo cada 6 páginas. Claro. Nada más. Y además los textos no estaban necesariamente hechos para niños. Ahora, en cambio, se puede segmentar el mercado por edades. Entonces hay libros para niños de 3 a 5 años, de 10 a 12 años, etc. Entonces yo creo que el boom de la literatura infantil tiene que ver con el descubrimiento del niño como consumidor por parte de las editoriales. Y es interesante, considerando además que la tecnología es un competidor también fuertísimo, ¿no? Los videojuegos y otras especies que están ahí rondando a los chicos, ¿no? Sí, claro, aunque el libro es algo que se puede transportar, al que se puede casi como a un perrito acariciar, ¿no? Claro, Cosa claro. que no se puede hacer con un videojuego. Entonces, hay una materialidad del libro que yo creo que va a asegurar su permanencia por lo menos unas cuantas décadas, ¿no? Yo creo, sí, sí. Ahora, si yo manejo estas premisas, digamos, que ahora hay un mercado para niños y jóvenes, que hay más editoriales, que hay más librerías, la tesis sería entonces que se lee más en el Perú. ¿En qué momento estamos de la lectura en el Perú? ¿Leemos más realmente? Es difícil hacer una conclusión, y sobre todo en el momento en el que estamos, porque o sea, sí hay un público mayor para la lectura, o sea, disponible. O sea, cada vez se accede más a la lectura en cualquier parte, por ejemplo, de nuestro país, y por distintos medios. Pero al mismo tiempo hay varios condicionamientos. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo funcionan los planes lectores. O sea, hay que segmentar el niño adolescente que va a leer en contextos formales, y entonces va a depender de que en su colegio se estimule la lectura, se pidan libros, se establezca un mínimo de libros a leer por voluntad propia, sí, y además libros originales, en fin, ¿no? Entonces hay varios condicionamientos. Creo que hay una valoración mayor del libro como objeto. Por ejemplo, se sigue viendo piratería, pero siento que ha habido como un retroceso, por lo menos en lo visible. Es decir, había una promoción muy evidente del libro pirata, ¿no? Y ahora veo que se está como concentrando en el libro académico, curiosamente. Es decir, las fotocopias siguen a todo dar en cualquier universidad y en los alrededores. Pero la piratería del libro infantil y juvenil, que sigue existiendo, no se ve tan pujante, ¿no? Después de la pandemia. Y otra cosa que ha ayudado a eso es que
han surgido muchos medios y la gente se ha moldado a la compra online, al delivery. Exacto. Entonces, ya no es tanto que necesito la librería cerca. Me puedo conseguir el libro de otra manera. Interesante. Carlos, ¿cómo observas esto? Mira, yo creo que la civilización está condenada a la escritura. Leemos muchísimo más que antes, no necesariamente literatura, pero como alguien hacía notar, si comparamos una ciudad de ahora con una ciudad de hace 200 años, el gran cambio, aparte de la gran diferencia, es aparte de los edificios, por supuesto, y del ruido de los vehículos, es que en la ciudad de hace 200 años casi no había letreros impresos. Y ahora esto nos acosan en todos los rincones. Ha bajado la lectura de los diarios en su forma impresa, pero no necesariamente a través de Internet. Y por otro lado, ha aumentado muchísimo la publicidad impresa, la cantidad de formularios, etc. Eso en general. Pero también ha aumentado, yo creo que la lectura de literatura. Y en el caso del papel que ha jugado en este aumento la literatura infantil, a mí me parece que está dando sus frutos y los va a tener todavía mayores en el futuro. Y es que el libro a veces entra en un hogar a través del niño. Donde antes no había un libro, ahora hay uno, aunque sea el que le obligan a leer en el colegio. Y el padre también se siente, la madre se sienten contagiados de eso, ¿no? Por lo menos ahora se dan cuenta de que leer es algo importante. Y por lo tanto, muchos padres acompañan en la lectura a sus hijos. Yo creo que, como digo, el mundo se encamina cada vez más al dominio de la palabra impresa, aunque no necesariamente en los formatos tradicionales. Claro, claro. A pesar de McLachlan, ¿no? Claro, sí, Exacto. sí. Bueno, el tiempo pues a veces es un poquito tirano también, pero me quedan unos momentos. Quiero hacer la última pregunta para Jessica y la última para Carlos. Jessica, los proyectos que se vienen con Delirio y Carlos, en el caso tuyo, ¿qué estás trabajando? ¿Qué proyecto se va a cristalizar? ¿Hay algo para este año quizá? En fin, Jessica, contigo primero. Sí. Hemos abierto la colección de clásicos con Margarita Sonatina, Ujú. ¿no? Un hermoso libro, sí. El libro Hermosísimo. doble Sí, sí. de Rubén Darío con ilustraciones de Eduardo Macías. Y también hemos abierto ya la línea de contemporáneos con los infantiles y recientemente una novela juvenil. ¿Qué es lo que se viene? Abrir la línea de clásicos. Perdón, de traducciones. Creo que es un campo que en el Perú ha estado bastante descuidado y en literatura infantil y juvenil ni que se diga. Se ha optado mucho por la publicación de contemporáneos y se ha evitado por el tema engorroso, digamos, de producir una traducción o de tramitar derechos esto. Claro. Entonces nosotros vamos a abrirla con los 8 cuentos clásicos de Charles Perrault, los cuentos de la Mama Oca. El gato con botas. Sí, El gato con botas, Caperucita Roja, Qué La maravilla. Cenicienta, en fin. Y también las fábulas de La Fontaine. Estamos comenzando con las traducciones del francés y bueno, espero seguir avanzando con otras. Y también espero a fin de año abrir ya la línea de ficción de adultos. Así que ahí Excelente. estamos, en esas vamos. Excelente. Carlos, ¿qué nos ofreces para En este la año? línea de ficción para adultos voy a entrar, espero yo, porque voy a reeditar, ampliándola al doble tamaño, mi libro de cuentos, Una noche, un sueño. Tengo ya 7 cuentos listos, Excelente. aunque siempre hay que revisarlos, ¿no? Hasta cuando están en la imprenta, pero de todas maneras ya se supone que están hechos. Quizás salga pronto. También estoy trabajando una novela sobre la selva, de la cual tengo ya 2 capítulos, una novela ambientada a fines del siglo XIX, principios del XX, en la época del caucho, y una novela que está
completa, pero que la quiero revisar. La estoy dejando dormir un poquito para adquirir distancia. Es, y a la que pienso que pasar de la primera a la tercera persona, porque eso es todo un trabajote, pero son más de 400 páginas que ya están redactadas. Aparte de eso, tenemos un proyecto en común con Jessica, que es escribir la tercera parte de La Zona Invisible, porque La Zona Invisible tiene ya una continuación que está siendo ilustrada para salir este año, que es el misterioso caso del señor NN, en el que uno de los personajes pues continúa la saga. Y estamos en proceso de armar la tercera entrega de esta saga, que yo no sé cuánto va a durar, ¿no? En esos estamos y bueno, siempre viendo la forma de trabajar algún cuento, ¿no? El cuento tiene la ventaja de que es un formato corto, uno puede interrumpir otro trabajo y dedicarse a este que le ha sobrevenido, y bueno, en esas estamos. Muy bien, pues muchísima suerte con esos proyectos, Jessica y Carlos, esperamos tener ya estos libros aquí en la mesa y así tener un pretexto para conversar nuevamente con ustedes. Muchísimas Claro, gracias por su tiempo y por su palabra. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Alonso. Suerte. Hasta muy pronto. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bien, amigos, fueron Jessica Rodríguez y Carlos Garayar. Ustedes no se muevan, una brevísima pausa y volvemos. Y bueno, Alonso ya estuvo con su invitado en esta deliciosa y espectacular entrevista que nos ha brindado. Así que solo me queda dar unas breves recomendaciones para la cartelera de estos días. Y quiero empezar recomendando la nueva película de Steven Spielberg, The Fabelmans, o Los Fabelmans en español. Una película realmente deliciosa, donde Spielberg, mediante un alter ego bastante evidente, sin muchas metáforas o muchas lecturas en su texto, nos habla la historia de un niño judío en los años 60 que se enamora del cine luego de ver The Last Picture Show, el espectáculo más grande del mundo, y su camino en la búsqueda de ser cineasta. Al final es una película de cierta forma autobiográfica, aunque recordamos que la ficción tiene sus propios límites que traza y sus propios códigos, donde Spielberg explora sus orígenes, sus ambiciones y sus motivos en una cinta de verdad imperdible. También destacar y comentar The Woman Talking, la otra nominada al Oscar, que aborda el tema de los abusos hacia las mujeres en las comunidades rurales en Estados Unidos. Es una película también muy interesante y que no se pueden perder. Y con esas recomendaciones creo que despido el programa de hoy. La próxima semana volveremos recargados con nuevos invitados, energías y mucho de lo mejor de la cultura en el país, en Latinoamérica. Así que me despido, buen fin de semana a todos, un abrazo, chao.